Hola, hola, muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Este es un gran día, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él porque su presencia está con nosotros. Aquí a la par mía, así igual como está ahí a la par suya. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad, porque Él es grande, porque es maravilloso, porque en Él solo es que nosotros tenemos esta vida eterna. Vida eterna, sí, vida eterna. En esta tarde pues hemos tenido la oportunidad de seguir con el libro de los Efesios. Ya en la semana anterior vimos sobre el Efesios capítulo 1. Les dejé tarea en cierta forma leer el capítulo 2 y lo que íbamos a escudriñar en él. Primero que todo pues agradecido con el Padre Celestial una vez más. También pues disculpándome de las condiciones en las que estamos actualmente. Estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo acá desde un lugar que se llama Rosalinda, aquí en la parte de Escazú. Por lo tanto, puede haber que pase un camión, una vagoneta, una motocicleta, que los pájaros estén cantando, gloria a Dios por ello. Pero también hay personas que están trabajando cerca, entonces están golpeando, así es que las disculpas del caso, pero es parte de lo que ya está fuera del control de cada uno de nosotros. Seguimos con el libro de los Efesios, ahora con el capítulo 2. El tema más importante de esto es la herencia como hijo de Dios. Muchas veces es de suma importancia recordar que nosotros somos herederos del reino de los cielos, que nosotros somos herederos del reino de Dios, que hemos sido llamados en todo momento a reinar junto con Él, junto con Dios, junto con los ángeles, junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros estemos reinando cuando Cristo regrese, para que en segunda ocasión, cuando regrese en segunda ocasión, recordemos que son eventos totalmente diferentes: el arrebatamiento de la iglesia y lo otro que es la segunda venida de Cristo, que es para cuando ya tenemos la oportunidad de reinar por 1000 años. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos. Agradezco al Padre Celestial y le pido a Él que de una forma especial les bendiga a cada uno de ustedes. En este día, en esta tarde, por favor, conviértanse en ustedes en agentes de cambio, conviértanse en ustedes en agentes evangelizadores, conviértanse en ustedes en portadores de buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente en la calle que no sabe verdaderamente que son hijos de Dios, que hay una herencia de Dios para cada uno de ellos. Y qué importante es que usted se convierta en esa persona, en esa portadora de buenas noticias. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hágalo. No le tenga miedo, no le dé temor. Ahora, si es que a usted le da temor llegar y hablarle a una persona del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, pues, y usted se siente conforme y usted ya pensó en su corazón este mensaje, cuando hemos finalizado, pues pásele a él en todo momento este video, comparta con este video con esta persona y tendrá la oportunidad esta persona de experimentar, de saber que en su ADN tenemos el sello del Espíritu Santo, somos propiedad del Padre Celestial y por lo tanto hemos sido llamados a bendecir, a exaltar, a glorificar el nombre del Señor. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, no tengan miedo. Después de que termine el programa, compartan ese programa, compártalo con otros y juntos veremos la gloria de Dios y juntos veremos cómo el Evangelio se va proclamando y se va predicando a todo el mundo para que después venga el fin. Así tan simple, así como dice Mateo 24:14. Es importante que lo hagamos. Maranatá, Maranatá, el Rey viene ya. Maranatá, Maranatá, el Rey vendrá pronto. No sé qué traducción lo querrá poner usted, pero al final y al cabo todo se refiere a la venida, al regreso de Jesús. Así es que, hermanos, donde usted se encuentre, vamos en este momento a pedirle al Señor que sea Él el que reine en este momento en nuestros corazones, que nos permita seguir reconociendo ese ADN que Él tiene para con nosotros, en nuestro ADN espiritual, y que juntos podamos ver cosas grandes como buenos vencedores, como grandes vencedores en Cristo Jesús, como hijos del Dios Altísimo,
para que juntos tengamos la oportunidad de ser verdaderos hijos de Dios, para ser verdaderos herederos de esa gracia. Amado Padre Celestial, damos gracias a ti, Señor, porque a través de este viento, Señor, que está corriendo, esta brisa, Señor, nos damos cuenta, Señor, que esto sucede porque tú así lo quieres. Sabemos, Señor, que esto está aconteciendo, Señor, porque ya es así tu santa voluntad, Señor. Porque así como salió hoy en la mañana este sol, Señor, bueno, aunque siempre está ahí, sabemos que fue tu voluntad, Señor, que este sol saliera y nos iluminase en esta mañana, Señor, porque igual es tu gracia, igual es tu misericordia. Señor, que esta tarde, Señor, podamos experimentar cosas grandes y maravillosas, Señor. Que caigan las escamas de los cielos, que caigan las escamas de nuestros ojos, Señor, y que tengamos la oportunidad, Señor, de experimentar esa bondad, ese amor eterno. Que tengamos la oportunidad, Señor, de saber que como hijos tuyos, Señor, hemos sido formados, si bien es cierto en el vientre de nuestra madre, pero ya desde antes de la fundación del mundo, ya tú estabas con nosotros, ya tú tenías un predestino con nosotros, ya tú estabas con un plan para cada uno de nosotros. Señor, que esta tarde tengamos la oportunidad, Señor, de glorificar y bendecir tu santo nombre y saber, Señor, que cada vez que yo escudriño esta palabra, Señor, que cada vez que yo abro esta palabra, tú nos hablas como que si estuviese con el autor en ese momento, como que estuviéramos con el escritor en ese momento, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, sigue siendo la misma de ayer, la misma de hoy y la misma por siempre, Señor. Que así como viene el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todo está teniendo y tendrá su cumplimiento, Señor. ¿Por qué? Porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que les doy 30 segundos a partir de ese momento para que compartan esta señal y seamos agentes de cambio, agentes evangelizadores. Ok, voy a leer para ustedes el libro de Efesios, capítulo 2. Como se los había dicho la semana anterior, es importante que sepamos a dónde quedaba Éfeso, a dónde está el pueblo de Éfeso. Pertenece a lo que es hoy Turquía, bueno, lo que conocíamos como Turquía, por cierto, donde fue hace poco esos terremotos tan fuertes. Perdón, dice Efesios capítulo 2. Recordemos que el pueblo de Éfeso no pertenece al pueblo de Israel, es un pueblo gentil, como lo dije la semana anterior. Dice así: me disculpan, pero estoy un poquito afectado en la garganta. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derritiendo la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Y ese Espíritu con mayúscula, Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois conjuntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios. La semana pasada parte de lo que hablamos fue exactamente la herencia como hijos de Dios. Y qué importante es que usted y yo tengamos esa oportunidad de saber qué es esa herencia, qué es esa oportunidad de saber que somos herederos de la gracia del Padre Celestial. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 2, del versículo 1 al 4, bueno, al 5 prácticamente, lo voy a empezar a escudriñar un poquito más para que tengamos esa oportunidad de descubrir lo que es verdaderamente esa gracia de ser herederos, de ser coherederos de esa gracia, coherederos del reino de los cielos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué triste es que cuando estamos nosotros sumergidos en esos delitos y en esos pecados, no reconocer que a través de Jesucristo, que a través de esa sangre, es que hemos tenido la oportunidad de ser lavados de todo pecado, de ser lavados de toda inmundicia, de ser lavados con esa sangre del Cordero. Ahora, muchos han menospreciado la sangre de Cristo, muchos han dudado de la sangre de Cristo, pero al final al cabo la misma palabra lo dice claramente. ¿Qué es lo que dice la palabra claramente? Que la sangre de Cristo nos viene y lo limpia de todo pecado. Y como lo he dicho en otras ocasiones, y no se me escandalicen, por favor, no se me
no se me vayan de espaldas, no vayan a caer en cruz. Pero recordemos que la sangre de Cristo no es para otra cosa, sino es que es para limpieza de nuestros pecados. No es para llegar y decir, la sangre de Cristo cubra mi carro. No es así. No es que la sangre de Cristo le acompañe. No, porque no, para eso está el ángel que Dios manda sobre esa persona para que en todo momento tenga la oportunidad de ser cubierto bajo esa protección, bajo ese cuidado. No la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, es lo mismo, es la que nos incorporó como pueblo gentil al pueblo de Dios. Es aquella sangre que a través del pecado de nosotros hemos sido lavados y hemos sido limpiados para la honra y gloria del Señor. Ahora, dice, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Cuidado, porque seguimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuidado, porque aquí claramente ese hijo de desobediencia es lo que habla claramente también lo que es el plan maléfico del anticristo. Es parte de lo que también en este caso Pablo se lo hace ver al pueblo de Éfeso, pero también nos lo hace ver a nosotros. Hay un pueblo que hoy por hoy está metido dentro de ese plan maquiavélico, está metido dentro de ese plan con tal de tener a los hijos de desobediencia, con tal de traer desazón, con tal de traer rebeldía en contra de los principios. Hay personas que dicen que este libro es un libro totalmente retrógrado. Hay personas que dicen que este libro es el libro más machista que se ha escrito en la historia. Hay personas que dicen que este libro es histórico. Hay personas que desconocen por completo la palabra del Señor. Hay personas que desconocen la autoría del Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores que escribieron, valga la redundancia, estos libros. Entonces es parte de los que operan en esos hijos de desobediencia, en esos hijos de rebeldía. ¿Y qué significa desobediencia? Pues no hacer en obediencia las cosas que Dios nos manda, hacer desobedientes al plan de Dios, hacer desobedientes a aquellos que nos hemos puesto realmente a pararnos en la brecha, pero no a favor, sino más bien contrario, sino más bien parándonos a que esto traiga como consecuencia una rebeldía, una situación de que no quieran saber absolutamente nada de la palabra, que no quieran saber absolutamente nada de Dios, que estén creyendo en muchas fábulas, que estén creyendo en muchas cosas gnósticas, que estén creyendo en cosas de la nueva era, que estén creyendo en que es un solo Dios para todo el mundo. Cuidado con esto. Ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne no discierne la parte espiritual, y el que vive en la parte espiritual sí logra discernir la parte de la carne, y entonces a través de esta palabra, que es la que redarguye, que es la que trae el convencimiento de pecado, que es la que trae el convencimiento de juicio, que es el que nos hace ver las cosas que realmente son y no son las que realmente nos permiten caminar como debe ser, por donde debe ser. Entonces el ser espiritual sí discierne las cosas que Dios está mostrando, las cosas que Dios está hablando, las cosas que Dios está diciendo a través de los verdaderos profetas. Ahora, el que vive en la carne no discierne la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, y es algo muy importante que nosotros podamos entender. Entonces, cuando usted se sienta con una persona que es en la carne, simple y sencillamente no logra discernir, no logra entender, no logra captar qué es el mover profético, qué es el mover del Espíritu Santo, qué es el mover de las cosas que están sucediendo, que están aconteciendo. Y entonces la persona carnal simple y sencillamente niega la palabra del Señor, niega lo que desconoce, niega incluso lo que no tiene respuesta.
simple y sencillamente porque dentro de su ego, dentro de su egocentrismo, dentro de su orgullo, dentro de su necedad, recordemos que necio significa persona con falta de conocimiento, con falta de entendimiento, con falta de sabiduría, y entonces se mete dentro de esa cápsula, se mete dentro de ese ambiente de carne, dentro de ese ambiente de pensamientos inicuos, de pensamientos incorrectos, y al final de todo esto, pues simple y sencillamente la misma palabra de Dios dice que llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, a la autoridad en Cristo Jesús, como le pongo yo algunas veces. Entonces, vea qué interesante es. ¿Por qué? Porque dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Iracundos, sí. Puede ser que todavía estemos dentro de esa parte de ser iracundos, molestos, incómodos, pero que esa iracundez, que esa ira, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, que esa iracundez sea básicamente para que usted y yo nos paremos en la brecha de defender la palabra del Señor, de meternos de lleno en la palabra del Señor, que de saber que lo que dice la palabra del Señor, en este caso Pablo, que nos lo está diciendo, no, se lo está diciendo al pueblo de Éfeso, pero 2000 años después todavía está vigente para nosotros. Es de suma importancia que nosotros lo veamos así y podamos entenderlo. Que antes éramos iracundos, pero ahora es el amor de Dios el que vive en nosotros, es el temor santo a Dios. Cuando nosotros venimos y decimos en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Wow. Este capítulo segundo, yo lo dejo exactamente en estos dos versículos. Pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios que es rico en misericordia a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy en la mañana hemos experimentado esa gracia, hemos experimentado esa misericordia. Hemos experimentado que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Y esta parte la jalo y la rescato con un excelente ejemplo. 2 ladrones y Jesús, los 3 en un madero, los 3 en una cruz, en el Gólgota. 2, sí, condenados por sus delitos, a un punto que tenían que pagar con su propia vida. Uno no aceptó, uno no reconoció, dentro de su orgullo, prepotencia, arrogancia, más bien empezó a cuestionar a Dios, bueno, a Jesús, más el otro, en el último momento, en el último minuto, tuvo la oportunidad de ver y experimentar ese amor, esa gracia, ese perdón. Y vea que en ese momento Jesús no le dijo, mira, tenés que esperarte un momentito porque tenés que irte a bautizar. Y mira, tenés que esperar un momentito porque hey, antes de morir tenías que haber recibido la cena mía. Mira, vos no estuviste en la cena del Señor conmigo. No. Y no me malinterprete con lo que estoy diciendo, pero vean, versículo 4 y versículo 5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Qué sucedió con este ladrón? ¿Qué sucedió con este ladrón? Él estaba sentenciado a muerte, mas sin embargo Jesús, él en ese encuentro, él reconoce a Jesús que estaba en esa cruz y estaba en esa cruz pagando por algo inocente. Él reconoció a Jesús en todo momento como el verdadero Rey, como el verdadero Mesías, como el verdadero aquel que han estado esperando.
Pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, tenemos que reconocer eso, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, que la gracia de Dios es nueva cada mañana, que esa misericordia nos ha alcanzado, que esa misericordia nos ha alcanzado en este día, que esta misericordia nos ha alcanzado, en el caso mío, por casi 62 años. ¿Por qué? Porque Él se ha placido que día a día esa gracia y esa misericordia, que a pesar de mis pecados, que a pesar de los que yo he decidido apartarme del camino, Él aún así, aunque se hubiera condenado a delitos y pecados, Él nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios por ello. Cuando vamos al libro de Colosenses, y esto es un paréntesis aparte, también en capítulo 2, recordemos que también el pueblo de Colosa también es un pueblo gentil, y lo dice claramente Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida conjuntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesús. Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13 al 15. Vea, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas en Cristo Jesús! Cuando nosotros nos venimos nuevamente a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Jesús. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque había una acta para nosotros ya lista, sentenciada a muerte. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, en la cual fue adquirida desde el mismo Edén, gracias a nuestros padres, a Adán y Eva, o al varón y a la varona, como quiera verle, es impresionante cómo con esa acta, con ese derramamiento de sangre, usted y yo hemos tenido la oportunidad de recibir la herencia como hijo de Dios. ¿Cuál herencia? De ser alcanzado por su gracia y de ser alcanzado por su misericordia. Entonces, ¿cómo no ser nosotros agradecidos con el Padre Celestial? ¿Cómo no ser nosotros agradecidos con Dios por tantas cosas que nos ha dado? ¿Por qué? Porque envió a Jesucristo para que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad, a través de esa sangre, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que fuésemos parte del cuerpo de Dios, que fuéramos parte de ese pueblo escogido de Dios. Es cierto, el pueblo escogido es el pueblo de Israel, eso nadie lo pone en duda, pero a través de ese sacrificio de Jesús, a través de esto, es que usted y yo hemos tenido la oportunidad de ser incorporados. Ahora, qué importante es que podamos, y esto es otro paréntesis que quiero hacer con ustedes, recordemos que la Torá, o el Tanakh, son 39 libros, son los primeros 39 libros que aparecen en el Antiguo Testamento para nosotros. Para ellos, para los judíos, para los rabínicos, no existe el Nuevo Testamento. Ellos siguen esperando al Mesías, ellos siguen esperando que llegue en todo momento el esperado, el ansiado Mesías. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? En el caso de nosotros sí reconocemos la autoridad de Jesús en todo el Nuevo Testamento y vemos también y reconocemos en él que, de acuerdo a lo que dice la misma palabra del Señor, lo mismo que han dicho los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que vendrá un arrebatamiento y también tendremos la oportunidad de tener la experiencia
de que una vez que pasa el arrebatamiento, que nos vayamos con Cristo, los que hemos muerto o los que hemos estado vivos en ese momento, todos subiremos al cielo y ahí tendremos la oportunidad de venir y posteriormente reinar con Él durante 1000 años en su segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que por eso es que muchas veces cuesta muchísimo que el pueblo judío pueda entender y que pueda saber de que a través de esta palabra, a través del Nuevo Testamento, nosotros tengamos la oportunidad de saber y experimentar que verdaderamente es en Dios que nosotros tenemos esa oportunidad con Jesús de estarle esperando para ese arrebatamiento. Entonces, cuando vea el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dice Isaías 57, 17. Lo voy a leer para ustedes. Dice: produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jesús, y lo sanaré. ¿Por qué? Porque Jesús vino por la oveja perdida. Jesús vino por el pueblo escogido de Dios, sí, pero a Él lo rechazaron y todavía hoy lo siguen rechazando. Ahora, se ha soltado un movimiento judaizante que igual prácticamente se han quedado en el Antiguo Testamento, se han quedado únicamente en la Torá, y lo más peligroso de esto es que se está negando la existencia prácticamente del Nuevo Testamento. Se está incluso hasta negando la venida de Jesús, o incluso algunos están negando incluso de que Jesús fuese el Hijo de Dios viviente. Vea qué delicado, vea qué delicado. Entonces, es parte del plan que trae el hijo de la desobediencia. Es parte de lo que trae el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque entonces, entre más fácilmente se esté negando el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces al final al cabo es tiempo de la apostasía. Y ser parte de la apostasía significa que estuve en la doctrina correcta y decidí apartarme y pasar a otra doctrina totalmente diferente, o lo más delicado, negar la existencia total de Dios en nuestra vida. Bueno, de Jesús en nuestra vida. Dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el versículo antes, el versículo 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hace 2000 años, el apóstol Pablo le escribe al pueblo de Éfeso, lo que es ahora Turquía. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios ha hecho una promesa, Dios ha hecho muchos pactos con el pueblo de Israel, pero también ha hecho muchos pactos con cada uno de nosotros, y hemos sido llamados a ello. No había esperanza. ¿Y por qué no había esperanza? Porque no habíamos reconocido a Dios. Mas sin embargo, hoy, 2000 años después, estamos en las mismas circunstancias, estamos en la misma situación, estamos en las mismas congojas, estamos en el mismo afán, estamos en la misma situación de que, wow, pero es porque no nos hemos entregado a Dios, no hemos puesto nuestra confianza en Dios, no hemos reconocido en ningún momento esa autoridad como hijos de Dios,
La iglesia de Cristo está perdiendo su ADN. La iglesia de Cristo está perdiendo su autoridad. La iglesia de Cristo está olvidando que hemos sido revestidos con la autoridad de Jesucristo. Que cuando hablamos de la vestidura celestial, cuando hemos hablado de la armadura espiritual, a la iglesia de Cristo se le está olvidando. Entonces son parte de lo que está sucediendo, como dice el libro del Apocalipsis, que es la gran ramera que se ha metido en problemas seriosísimos, donde se ha metido con problemas de sangre, con pactos de sangre, con recibir diezmos, con recibir ofrendas por sicariato, por tráfico de blancas y muchas cosas más. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza, hermanos y hermanas! ¡Qué duro, qué doloroso! Sí, muy fuerte, muy doloroso. Pero también sabemos que hay un remanente fiel que ha decidido no doblar sus rodillas ante Baal, y esos son 7,000. Ese es un número simbólico. Y esos 7,000 son los que al final y al cabo han decidido mantener ese verdadero espíritu, ese verdadero celo por la palabra del Señor, ese verdadero resurgimiento de la palabra. Cuando se dio la situación de que Nehemías era quebrantado en su corazón porque el templo de Jerusalén estaba totalmente destruido y había que moverse, había que hacer algo, él estaba concupido, él estaba bastante afectado, a un punto que incluso el mismo rey se da cuenta de lo que está sucediendo y lo llaman. Y el rey pone a su orden todo para que vaya a reconstruir. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el mismo Dios también reclama. ¿Por qué? Porque se habían decidido a tener las casas totalmente artesonadas, totalmente preciosas y de todo, pero la casa del Señor la habían abandonado. Pero no solamente eso, sino que fue algo más delicado, que el pueblo de Dios había olvidado por completo la Torá, habían olvidado por completo la palabra, habían olvidado por completo los milagros que Dios había hecho para sacar al pueblo de Israel directamente desde Egipto. Y es que un país o una nación que olvide su historia, definitivamente está condenada a vivir y a repetir y a repetir y a repetir muchos ciclos que se puede haber evitado conociendo su historia. Entonces, Nehemías se da cuenta de esta situación y entonces Dios empieza a mover a Zorobabel, empieza a mover a Nehemías, pero también trae a Esdras, y Esdras empieza a meterse de lleno en la palabra del Señor, a recordarle a ellos todo lo que había acontecido, de todo lo que Dios hizo para la sacada del pueblo de Israel desde Egipto, las plagas, cómo lo libró sacándolo por el Mar Rojo, después de esto, cómo pasaron el Jordán, cómo llegaron a la tierra prometida. Y toda esta historia, Esdras, el sacerdote Esdras, tuvo la oportunidad de recordarle al pueblo lo que había acontecido, lo que había sucedido. Entonces, qué importante es que a través de este programa debemos saber, usted y yo tengamos la oportunidad de escudriñar, de saber que en el libro de Éfeso, en el libro de Efesios, que es el pueblo de Éfeso, donde está ahora Turquía, tengamos nosotros la oportunidad de experimentar y de saber que en esa herencia, en ese ADN como hijos de Dios, está parte de lo que es el pueblo gentil, que usted y yo somos llamados a pueblo gentil. Que sí, que el apellido Sánchez, cuando fueron los judíos expulsados en 1492 por el rey Fernando y la reina Isabel la Católica, que entonces expulsaron a los judíos y que decidieron cambiarse el apellido, que entonces ya no, Sánchez significa Sancho, que es hijo de Sancho, y escudriñando un poquito más, que sí, que somos parte del pueblo judío, que eran los que vivían en santidad, que eran los que vivían cuidando en todo momento el templo, el tabernáculo. Al final al cabo soy Sánchez y soy hijo del Dios Altísimo. No es que sea judío, no es que sea, no, yo soy muy consciente de mi naturaleza,
yo soy muy consciente de mi ADN y soy muy consciente a quién pertenezco y quién vive en mí y quién es el que verdaderamente está conmigo. Así es que a mí no me interesa, disculpen que sea tan arrogante y prepotente, pero eso no es mi idea transmitírselos a ustedes. Pero a mí no me hace más ni menos el ser de descendencia judía. Más bien, después de la gran tribulación, de acuerdo a los estudios que se han hecho, la gran tribulación va a ser para el pueblo de Israel. Y para la iglesia de Cristo va a ser la primera parte de la tribulación, no la gran tribulación, la tribulación. Y pronto tendremos una oportunidad de estudiar una parte de la escatología sobre lo que es la segunda venida de Cristo, sobre lo que es el regreso de Cristo. Lo haremos con documentos, con estudios profundos. No voy a ser tan irresponsable de llegar y decir, es que Dios va a venir, Dios va a mandar a Jesús a tal fecha. No. Pero sí con estudios profundos, con verdaderos estudios proféticos, nos daremos cuenta que es pronto y es poco lo que falta. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, es un buen tiempo para que usted y yo tengamos la oportunidad de buscar de Dios, de saber que de acuerdo a esa palabra, usted y yo estamos llamados verdaderamente ¿a qué? A ser parte de la herencia del Padre Celestial. Voy a aprovechar y tomo un poquito de agua porque sí tengo la garganta bastante seca. Vamos a aprovechar un momentito. Este versículo 16, el mismo, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Oh, por Dios. Imagínense lo que sería que el pueblo de Israel reconociera a Jesucristo como verdadero Señor y Salvador. Pero no solo Israel. Imagínense lo que sería Arabia Saudita, Jordania, el mismo Irán, la misma Babilonia, que sería Irak. Imagínense lo que sería ellos reconociendo a Jesús, no como un profeta más, sino reconociendo a Jesús como un verdadero Señor y Salvador. Entonces, esta palabra, este versículo 16, sería también para ellos. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero hoy por hoy seguimos en eso, hoy por hoy seguimos en ese pleito. Hoy por hoy ellos siguen declarando y siguen reconociendo en Alá la máxima autoridad. A Jesús algunos lo ven como un profeta más. Es fuerte lo que voy a decir, pero para los rabinos, Jesús nunca tuvo ni va a tener el ADN judío, porque para ellos dicen, y esto es fuerte, sosténgase, ellos lo que dicen es que María fue violada por un soldado romano, por lo tanto el ADN no está en la sangre pura de Jesús. Vean lo delicado de esto. Esto es muy fuerte. Entonces, este versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, me vengo y hablo con cada uno de ustedes. Estoy hablando, en este caso, musulmanes,
Qué lindo sería sentarnos con un hindú y llegar y decirle, pues que ustedes tienen más de 3 millones de dioses, más yo tengo nada más mi creencia, mi doctrina es de un Dios, de un solo Dios, es monoteísta, en la cual es uno y trino. Y hablarle por qué Dios actúa, por qué Dios hace, por qué Dios se mueve a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. Y venir y decirle, un momento, vea, aquí lo dice claramente a lo que vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A reconciliar al mundo con Dios, a que fuésemos un solo cuerpo, a que seamos una sola iglesia. Pero qué difícil, hermanos, se complica esto cuando tenemos la oportunidad de entre los mismos creyentes católicos, de entre los mismos creyentes evangélicos, de entre los mismos creyentes adventistas, testigos de Jehová, mormones, estar en este pleito, que es que yo tengo la verdad, que es que yo tengo la razón. Y mi mensaje no es ecuménico, cuidado con eso. No estoy en ningún momento de acuerdo para nada, porque eso viene de las mismas esferas del mundo no espiritual, sino más bien del otro lado, que no es necesario ni mencionarlo. Pero es que si nosotros tuviésemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y tener la oportunidad de convencernos nosotros mismos de que la palabra de Dios es la primera en todo, entonces no estaríamos en esos pleitos, no estaríamos en esas contiendas. Y entre más se divide el cuerpo, más van a vencer las tinieblas. Por eso es importante que haya un remanente fiel que no doble sus rodillas ante Baal. ¿Qué es Baal? Son las doctrinas falsas. ¿Qué es Baal? Aquel que falso profeta. La misma palabra del Señor dice que al final de los tiempos vendrán tiempos donde van a haber falsos profetas, donde van a haber falsos maestros, donde la verdad que al final de todo esto va a haber una gran confusión, y sí o no, y lo estamos viviendo, lo estamos viendo, y es muy fuerte la confusión que se está dando, y verdaderamente solo los que hemos parado, los que nos hemos parado en la brecha, los que nos hemos parado en la piedra angular que es Cristo Jesús, es que por más sacudida que se venga, por más movimiento fuerte que se venga, seguimos confiados en que Dios, a través de Jesucristo, es que usted y yo tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, este versículo que acabo de leer para ustedes, lo vuelvo a leer, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante la cruz, como cristianos, estamos ligados a esa cruz. Y Jesús, a ese ladrón que estaba conjuntamente con él, que estaba a la par de él, le alcanzó esa cruz, le alcanzó ese lugar, le alcanzó ese perdón de pecados. Y esto le hizo obtener la vida eterna. Y es a través de esa cruz que usted y yo hemos tenido la oportunidad de reconciliarnos. Es a través de esa cruz que Jesús viene y reconcilia al mundo con Dios. Es a través de esa cruz que usted y yo tenemos la oportunidad de saber que solo en Él es que nosotros tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, es un buen tiempo, es una buena oportunidad. ¿Para qué? Para que juntos tengamos esta certeza que como hijos del Dios Altísimo, como herederos, coherederos junto con Cristo Jesús, hemos sido llamados a vida eterna.
¿Qué tal ahí usted se encuentra? Hacemos una pausa y oramos. ¿Sí? Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, porque una vez más nos muestra lo que nosotros significamos para ti, Señor. Que a través de ese ADN, Señor, hemos tenido la oportunidad, Señor, de ser herederos tuyos, herederos de esa gracia, herederos de esa misericordia, sabiendo, Señor, que nuestro galardón no está aquí en la tierra, nuestro galardón está en los cielos. Señor, que a través de esta oportunidad de reconocerte como Señor y Salvador, de confesar nuestros pecados, es que hemos tenido la oportunidad, Señor, simple y sencillamente, de reconocernos como tus hijos. Ahora, Señor, permite que este día podamos ser, que logremos valorar que a través de esa cruz del Calvario, que a través de ese madero, hemos sido lavados con nuestros pecados. Que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de los pies hemos sido lavados con esa sangre. Y que hemos logrado entender, Señor, que a través de esa sangre es que hemos sido llamados a ser más que vencedores. Hemos sido llamados, Señor, a ser hijos tuyos, hijos del Altísimo. Ahora, Señor, danos la oportunidad de testificar de lo que tú has hecho para con nosotros. Y gracias, Señor, porque a través de este programa, debemos saberlo, pues ya son 2 años, Señor, que nos has permitido llevar viernes a viernes, pues un poquito más del conocimiento que tú has traído, Señor, para tu pueblo. Y para aquellos que se creen que están fuera de ese pueblo, pues sépanlo muy bien, que también Dios quiere este día que usted venga y le reconozca a Él como su Señor y su Salvador personal. Yo no sé si es primera vez que usted está con nosotros. Le agradecería muchísimo poner acá abajo su petición de oración, si tiene alguna petición de oración. Hemos seguido orando por Roberto Cascante Ramírez, hemos estado orando también por Arnoldo Jiménez, hemos estado orando también por Alberto Jiménez, hemos estado orando también por la familia Medina Cascante, y hemos estado orando también por la familia Pérez Cascante, Pérez Ramírez también. Y sabemos que Dios está actuando y está trabajando. Estamos también orando por doña Élida, una señora que está con una situación, con una anemia muy fuerte, casi severa, pero confiando en que Dios hará cosas grandes. Así es que, ahí donde usted se encuentra, si usted nunca ha confesado con su boca a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues le pido de una forma especial que se ponga de acuerdo conmigo y vamos a hacer la siguiente oración. Dios, tú que eres rico en misericordia y en gracia, en esta tarde me presento ante ti, reconociendo como el hijo pródigo que no merezco llamarme hijo tuyo, pues he pecado contra el cielo y contra ti. Dios, hoy me presento ante ti como pecador. Confieso que he fallado, confieso que he pecado. Y Señor, soy muy consciente
que esto ha hecho que no me haya reconciliado contigo. En esta tarde, Señor, quiero confesar con mi propia boca que Jesús es mi Señor y Salvador, que le reconozco a Él como mi Señor y como mi Salvador, y que este día he sido alcanzado por su gracia y por su misericordia, y que esta decisión hará que sea alcanzado también por su oportuno socorro. Dios, límpiame de todo pecado, escudriña mi corazón, y Señor, te pido de una forma especial que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y que nada ni nadie permita que me aparte de ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo. Su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, acá desde Escazú, dándole honra y gloria al Señor por todo esto que está haciendo, por todo lo que irá a hacer. Y si es la voluntad de Él, en 8 días nos estaremos viendo nuevamente. El programa Debemos Saberlo, viernes 5 de la tarde, hora de Centroamérica, 6 de la tarde, hora de Panamá, 6 de la tarde, hora de Colombia, 7 de la noche, Venezuela, 8 de la noche, Chile y Argentina, y Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, a las 5 de la tarde. Fuerte abrazo. Recuerde, primero, abracito aquí, me quiero mucho, pero también los quiero mucho a ustedes. Fuerte abrazo, nos vemos en 8 días, si es así la voluntad del Padre Celestial.